está bueno porque en realidad hay un tema, Seba, no hagas chistes acá porque no da, porque tenemos el 52%, salió el índice de pobreza y es dramático, Jairo, es una verga, es una mierda, es algo, o sea, ya estábamos mal, pero esto profundizó casi 10 puntos más en un año, lo cual tiene que ver con el ajuste, ojalá haya un efecto de rebote y después quede en el olvido, que es supuestamente el plan de gobierno, pero el índice es muy preocupante, ¿o no? Sí, y además lo que pasa cuando uno ve el índice es que en realidad está viendo un número de algo que ya vivió, que es sobre todo los momentos muy duros de estos 6 meses. Si ustedes me pierden, me dicen, pero lo que estamos viendo ahora es el dato de 52,9% de pobreza y de 18,1% de indigencia. Pobreza es una canasta de bienes que la gente no puede comprar, pero indigencia es una canasta de bienes para comer. Claro, bueno, aumentó es lo mínimo que necesitas para estar vivo. 7 puntos la indigencia, se duplicó respecto de un año atrás y la pobreza, como bien decía Andy, subió 11,7% respecto de diciembre. Y obviamente que estábamos en 40-41% de pobreza, que era dramático, como escribió Dani Steingar en su cuenta de Twitter. Pero el desenlace de estos 9 meses, sobre todo los primeros 6 medidos, es nunca visto en la historia por la velocidad del empeoramiento. Obviamente que el gobierno plantea es producto del plan que se aplica para hacerse cargo de la herencia. Lo que pasa es que había muchas advertencias de gente que piensa como Milei, que decían, che, guarda que no es simple, tocas un botón, tenés ajuste fiscal y resolvés la inflación, porque tenés que ver el costo social. Es cierto que ese costo la gente lo ha tolerado, recién ahora cae en las encuestas el presidente, pero estás hablando de que era un plan que tenía un costo social mucho mayor al que el propio presidente había dicho en campaña. Y esto es importante no solo por la chicana, viste que ayer habían ex socios de Milei que le ponían el video con Fantino donde él dice el ajuste lo va a pagar la casta, y Fantino le repregunta, pero entonces seguro que lo va a pagar solamente la casta y la gente no va a sufrir, y él decía esto, que lo va a pagar solo la casta. El problema es que, por ejemplo, hay un dato que pasó inadvertido, que es el aumento de la pobreza en los jubilados. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero cuando se le preguntaba al presidente, che, es muy duro el ajuste en jubilaciones, que explica el corazón del ajuste fiscal. Y él decía, no, la pobreza en jubilaciones es baja. Bueno, la pobreza en jubilaciones pasó de 17 a 29,7% en 6 meses. Ese dato para mí es el que más delata la consecuencia, no solamente de empeoramiento, sino de algo que le advertían, che, hay demasiado peso en el ajuste jubilatorio. Por la pérdida de poder adquisitivo, vos ahorrás guita. Bueno, eso se traduce en que aumentó 12 puntos la pobreza en jubilados. Ese para mí es el gráfico más claro del impacto del ajuste que, como dice Andy, puede llegar a ser transitorio. Si después Milei se va y a los 4 años la pobreza está en 38, querrá decir que el sacrificio de la sociedad valió la pena. El problema es si en el medio tenés que devaluar sobre esta situación, tenés más problemas. Y si tenés más pobre que antes y no mejoró nada y solamente fuiste atrás del número fiscal. La verdad no soy un economista, pero es uno de los riesgos. Sí, Jarro. Jairo, ¿esto afectó parejo en todo el país o hay algunas zonas más afectadas que otras? No, hay zonas que tienen números que ya, si te parece mucho el 52,9, el 76% de pobreza en Formosa, el 66% de pobreza en Concordia, el 65% de pobreza en Gran Resistencia. Son números todavía más escalofriantes. E incluso el dato que acompaña el crecimiento de pobreza en jubilados es el dato del crecimiento de la pobreza infantil, que si bien ya era dramático porque estaba en 58 puntos, saltó a 67. Esto lo que junta es lo dramático de qué mal veníamos, como mínimo desde el 2017, pero si me apurás un poco atrás también, porque habíamos dejado de medirla en el final del gobierno de Cristina, veníamos dramáticamente empeorando, y esto es un sacudón como nunca se vio por la velocidad. O sea, en un semestre subiste los mismos puntos que los últimos 2 mandatos de gobierno. Eso nunca se vio. Sí, pero eso, yo me acuerdo que se había hablado de eso, como decís vos, ojalá decís, bueno, era parte del sacrificio para que después se pueda crecer, pero si no se crece es dramático. Pero bueno, en eso está basado el gobierno de Milei, en que después se crezca a pesar de este sacrificio. Si no, va a ser una cosa que empeoró muchísimo a lo muy mal que estábamos. Pero bueno, ojalá que sea así de corazón, porque realmente no se puede estar así en la mitad. Si yo tuviera que decir a
a OneRage, que claro, está ahí de gira afuera, me decís, ¿qué le envidiamos al primer mundo? La verdad que acá tenemos todo, menos esos datos de que son una cagada, ¿entendés? De pobreza, de cómo está la gente. La verdad que el resto, vivir en Argentina es espectacular, no tiene turismo, tiene gastronomía, tiene cultura, la gente es increíble, es mucho mejor que en otra parte del mundo, pero la cagada es, no sé, los políticos que nos trajeron hasta acá, porque no veo otra explicación. Para mí lo que duele es que es muy fácil generar este tipo de cambios hacia abajo y rápido, muy rápido, y lo que puede llegar a tardar en recuperarse un número como este, cuando venimos de más de 10, 12 años así, es una ridiculez. Bueno, eso es lo importante. Déjame, Jairo, despedirlo a Seba, que volvió ahí a Plaza Cataluña. No quiero que se quede sin batería, pero Seba, hoy a la noche, todos los que nos están escuchando, que o por turismo o porque se fueron a vivir porque no le queda otra o quieren vivir una aventura o por lo que sea, que se quieran ir a reír y emocionarse con tu show, pueden ir a Barcelona, después estará en Mallorca, Valencia, en Málaga y en Valencia y en Madrid, que cada vez el Bernabéu, agarrate Duki, lo vamos a llenar. Vayan a @SebaOneRage, ¿ok? ¿Y cuándo es el día de Madrid? Madrid es el 4 de octubre, gracias 4 Andy. de octubre. 9% de batería, por eso muchas gracias está muy por bien. este contacto y abrazo a Jairo, gracias a ustedes. Seba, a todo esto, vos tenés un programa de radio acá en Urbana Play, tenés que volver también, amigo. Es que hay un equipo ahí sensacional y el programa sale mucho mejor sin mí. Pero no digas a Pandiela. No, yo voy a hacer lo mismo. No, un abrazo. Me lo dijo ayer Pandiela, ¿podés creer? Abrazo. Besos, Evita. Gracias, Seba OneRage, ok. Vayan a ver las funciones que hay en España, los que están por ahí. Es súper fácil sacar las entradas. Es Es muy fácil sacar las entradas. Recién entré al link que está en la bio de él en Instagram. Te aparece la lista de las fechas, entrás directamente. Muy fácil sacar las entradas. Espectacular. Bueno, Jairito. Acá estamos. Lo quería despedir, pero qué bajón, boludo. Eso me deprime mucho porque en la mitad, la verdad que, viste, hay cosas, estábamos todos. Yo creo que, no sé, no. Siento que en los últimos años no estuvimos a la altura en nada. Estuvimos con la grieta, peleándonos, todo entre nosotros también, inclusive, todo, claro, pero. Y mientras tanto, cada vez tenemos más pobres, o sea, nos trajimos hasta acá, entonces, evidentemente, algo tenemos que cambiar nosotros también, ¿o no? Lo que pasa es que uno ahora se agarra la cabeza porque nunca vimos este salto tan rápido y es mucha gente cayendo a la pobreza por la aceleración de la inflación, sobre todo de principio de año. Pero imagínate que le fuera bien al programa antiinflacionario de Milei y los salarios, no solo los privados de paritaria, sino todos los ingresos empezaron a recomponerse muy de a poco. Empezarías a volver a sacar de la pobreza a los que cayeron en este último tramo. Después tenés que crecer, decidir qué vas a hacer como país, sostenidamente, con estabilidad, dos palabras imposibles en la Argentina, consensuarlas en la política para que dure mucho tiempo, para ir sacando cada vez más gente de la pobreza y sobre todo llegar a revertir la pobreza de la parte más estructural de la población. Entonces, en todo caso, hoy estamos empeorando por la disparada inflacionaria del plan que aplicó Milei para resolver la disparada inflacionaria del gobierno anterior, que también había empeorado, pero más lento, la pobreza, que había venido a solucionar la disparada inflacionaria y de la pobreza del gobierno anterior. Y si yo te sigo haciendo esa cuenta, tal vez la última vez que bajaste fuerte la pobreza fue a la salida de la convertibilidad, que la lograste bajar porque había subido mucho la pobreza en la salida de la convertibilidad. Sí, pero terminó el 2002, terminó el 2001, digo ahí. Por eso, vos ahí tocaste el 65% de pobreza, medido como hoy. Después empezaste a bajarla, y cuando llegaste a 25 o 30 puntos, que después no sabemos porque el kirchnerismo la dejó de medir, no la dejaste de bajar más porque nunca solucionaste la inflación. Entonces, algún año tenías crecimiento, pero tenías inflación. Otro año tenías solo inflación y no crecimiento. En el 2022, en el gobierno de Alberto Fernández, tuviste crecimiento y aumento de la pobreza porque no controlabas la inflación. Entonces, el país está en un quilombo más grande que el plan que está produciendo esto de Javier Milei, que generó estas consecuencias. Estas consecuencias se las advirtieron a Milei. Che, guarda que si no le pones un coto a un plan solo fiscal y solo monetario, el daño es muy grande. Se lo decía gente de su palo. Pero imagínate que lo hubiese conseguido hacer. Después viene a armar un plan para que Argentina crezca mucho tiempo y saque gente de la pobreza y la marginalidad posta. Entonces, los problemas son jodidos y no son para resolver ni a gritos, ni a eslóganes, ni con uno agrediendo a otro. Ese es un drama que me parece que es más grande todavía que el problemón que generó
el plan de Milei con estas consecuencias. Qué cagada. Bueno, Jairo, buen viaje. Un abrazo enorme para vos. Te veo el lunes. Gracias. Igual me dicen de Córdoba que no vaya porque ya escucharon acá lo que tenía para decir. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Amigos y amigas, tanda y seguimos con más Perros en la Calle. Dale play a una nueva estación.